Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Doy gracias al Señor por este privilegio, al pastor también. Y me toca cerrar con Malaquías. Amén. Y nos costó un poquito tratar de encontrar el enfoque para que podamos aprender, ¿verdad? Espiritualmente, y no solamente aprender, sino ponerlo en práctica, que es lo más importante y es lo que creo que nos cuesta más a todos, ¿verdad? Podemos aprender, pero si no lo ponemos en práctica, entonces no vale. Amén. Vamos a orar y pedirle al Señor que sea Él el que nos guíe, el que nos dé la iluminación, amén, para poder llevar a cabo esta enseñanza, amén. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por tu paciencia para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque has sido paciente. Gracias porque nos has traído con bien hasta aquí, Señor. Gracias porque nos has dado vida. Gracias porque nos has dado salud. Gracias porque nos has dado un trabajo, nos has dado un techo, nos has dado, Señor, un lugar donde vivir, que comer. Gracias, Señor, porque nos has dado un lugar donde podamos congregarnos, Señor, y podamos alabar y glorificar tu nombre. Ahora te pedimos de una manera muy especial que nos ayudes a través de ese estudio de tu palabra y que podamos discernir, Señor, lo que tú quieres para nosotros, y que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo renueve nuestra mente, nuestro corazón, y que nos ayude, Señor, en este caminar, en esta decisión que hemos tomado de seguirte hasta el final, Señor, que sea una fortaleza. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Malaquías, dice, el cierre del Antiguo Testamento. A ver si nos ponen ahí el primer dispositivo. Amén. Y me gustó mucho ese cuadro porque ese abismo representa, ¿verdad?, el silencio, ¿verdad?, que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y porque a Malaquías le toca cerrar, pero a la misma vez también conectar con el Nuevo Testamento. Y vamos a ver la introducción rápidamente porque el tiempo nos apremia, amén. Y me gustaría comenzando leyendo un versículo de Malaquías en el capítulo 1, versículo 2, amén. 1:2, que dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Amén. Un texto muy importante dentro de todo lo que es el estudio bíblico, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero Malaquías es, como hemos venido estudiando, los profetas menores, amén. No solamente era un profeta menor, sino que es posicionado, es puesto en el canon como el último libro. Y a veces podemos decir, bueno, lo último a veces no sirve, o lo último a veces decimos que es lo mejor, pero Malaquías es posicionado en el último lugar por su valor. ¿Amén? No porque era rezagado a lo último, sino por su valor. Su posición final entre los 12 profetas no es una simple casualidad. Él funciona como ese puente perfecto y el cierre de la antigua dispensación antes de los 400 años de silencio intertestamentario, o sea, entre los dos testamentos. O sea, Él sirve como puente. En Él vamos a encontrar las últimas palabras de los hombres de Dios, de estos profetas que hablaron, que fueron los voceros de Dios, que llevaron la palabra del Señor. Y Malaquías le toca cerrar
toda una era de profetas. Imagínense qué privilegio más grande. Es el invitado de honor. Amén. Es el que sacó los mejores honores. Amén. No porque se haya esforzado, sino porque Dios así lo haya querido, ¿verdad? Amén. Su mensaje es un mensaje que proclama la palabra de Dios en tiempos pasado, presente y futuro. Y eso es muy importante. Pasado, presente, futuro. Y ya vamos a ver y entrar en detalle en cuanto a eso. Ahora, él se enfoca en recordarle al pueblo del constante amor de Dios y de la elección soberana de Dios. Por eso es que leía ese texto. Él está recordando al pueblo de Dios su constante amor, ¿verdad? Por eso que los ha amado. Amén. A veces yo no sé cuánto usted aprecia cuando una persona le ama. ¿Cuántos aprecian cuando una persona le ama? ¿Y cómo se da cuenta que una persona le ama? Que hace hasta lo imposible por usted, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando andaba de novio, cuando andaba de novia? Amén. No importaba que usted saliera cansado, trabajara 14, 16, 18 horas, amén. Y usted salía corriendo a bañarse, a talquearse, a perfumarse, amén, para poder estar. Y la hermana esperaba, se bañaba, se ponía bonita, se perfumaba para cuando llegaba el novio, amén. Se demostraba el amor, ¿no? Entonces, de igual manera, Dios va a desarrollar, amén, este mensaje a través de Malaquías de cuánto ha sido el amor de ellos, del Señor, y cómo ellos realmente le han pagado a Dios. Amén. Él se enfoca en recordar ese constante amor de Dios. Él se enfoca en hablarles sobre la elección soberana del pacto divino a través de todas las generaciones. Amén. Por eso para los judíos era bien importante reconocer y saber su genealogía y poder trazar de qué familia venían. Amén. ¿Por qué? Porque era importante ser descendiente de Jacob. Porque la promesa había sido a Abraham, pero Jacob es el padre de la nación. 12 patriarcas, amén. Y entonces era importante trazar eso. Entonces esa genealogía. Y Dios constantemente le está diciendo al pueblo de Israel que lo ha amado a través de todos los mensajes que hemos escuchado, a través de todas las enseñanzas de los 12 profetas menores. Hemos venido viendo cómo realmente el amor de Dios se hace manifiesto a través de su misericordia. Amén, a través de su favor. Pero mire, no solamente Dios les recuerda a ellos sobre su amor, sino que también les denuncia con firmeza los pecados del pueblo y de los sacerdotes en el culto público. Denuncia el problema de los matrimonios mixtos y el divorcio, así como la negligencia en los diezmos y ofrendas del templo. Y finalmente, Malaquías proclama el advenimiento del día del Señor, recordando la ley de Moisés y anunciando la venida del profeta Elías. Amén. Ahora, el enfoque histórico literario. Amén. Siguiente slide, por favor. Gracias. El enfoque histórico literario. Amén. Y antes que se me olvide, yo traje solo 15 copias. Si alguien quiere una copia de esta enseñanza, está en formato de Word. Si alguien puede levantar la mano y mi esposa se las puede dar. Amén. El enfoque histórico literario. Ahora, Malaquías es un libro del periodo post-exílico. Amén. Post-exílico. Se cree que alrededor de 430 años antes de Cristo. Para que podamos entender eso, porque muchas veces nosotros sabemos y decimos
qué es posexílico y qué es preexílico y qué es exilio. O sea, el pueblo de Israel, por su pecado, por no obedecer la voz de Dios, las 10 tribus, aprendíamos anteriormente, unas clases atrás, fueron llevadas al destierro por el imperio asirio. Pero Dios le prolongó más de 100 años al pueblo de Judá o a la tribu de Judá, y ellos no hicieron caso también y son llevados a Babilonia. Pero mire qué tremendo que aún en medio del castigo, en medio de esta reprensión, Dios tiene cuidado. Cuando Dios nos reprende y nos castiga, hermanos, tiene cuidado, hermano, de nosotros, aunque usted no lo crea. En una ocasión alguien hacía esta pregunta, decía: ¿cómo es eso de ojo por ojo y diente por diente? ¿Qué clase de Dios amoroso es eso? ¿Nunca ha pensado usted en eso? ¿Cómo es que un Dios amoroso dice ojo por ojo, diente por diente? Bueno, simple y sencilla, en los tiempos en que se escribe esa ley, los pueblos aledaños al pueblo de Israel, cuando alguien cometía una falta, lo mataban. Y entonces la misericordia de Dios es impartida al pueblo, decir: bueno, si te cortó un dedo, solo puedes cortarle un dedo, o no lo puedes matar. Amén. Entonces de eso se notaba la misericordia, el amor de Dios, que no se permitía hacer más allá del daño que era impartido. Si alguien se robaba $1,000, tenía que pagar los $1,000, no tenía que pagar con la vida. Entonces allí se miraba la misericordia del Señor. Ahora, Dios no permite que el imperio asirio se lleve al pueblo de Israel al destierro, porque los asirios tenían una manera de conquistar diferente al pueblo de Babilonia. Los asirios venían y mixteaban a la gente. Se llevaban unos cautivos, pero otros los traían de otras razas y los hacían que se mezclaran. Y acuérdense que entre la ley, los judíos no podían casarse con nadie que no fuera judía. Pero los asirios obligaban a los tierras que ellos dominaban y conquistaban a los pueblos. Entonces Dios permite, imagínense, que sean los babilónicos. El castigo viene a través de los babilónicos, porque alguien puede decir: bueno, tal vez los asirios no quisieron conquistar al pueblo de Israel, a los judíos, pero sí. Hay una nota en el libro de Reyes de que fue como 185,000 que mató un ángel del Señor, asirios, y detuvo que no conquistaran a los judíos, al pueblo de Judá. Entonces Dios permite que los babilónicos pudieran llegar, y estos babilónicos se los llevan, y los babilónicos lo que hacían era no mezclarlos, los tenían en un lugar específicamente. Por eso Jeremías le dice: a la tierra que vayan, donde van a ser llevados, cásense, renueven su vida y todo, porque van a estar 70 años en el exilio. Entonces eso es lo que se llama exilio. Ahora, Dios profetiza a través de Jeremías que van a regresar, y una parte empieza a regresar, porque no pueden regresar todos. ¿Se acuerdan que cuando tuvimos la pandemia se cerró de un solo la pandemia? Pero ¿cómo se hizo la apertura de la pandemia? Por etapas, ¿no? De igual manera, no todos los judíos regresaron, pero los que regresaron lo hicieron en etapas. Entonces muchos creen que este profeta Malaquías profetizó un poquito más adelante de Nehemías y Esdras. Entonces, si queremos aprender un poco más de ellos, porque menciona ciertas cosas, especialmente los matrimonios. Entonces, para decir posexilio, quiere decir que después de que habían sido llevados al exilio y regresaron, eso es lo que es posexilio. Y dice 430 años, nos está poniendo 400 años antes de que el Señor Jesucristo viniera y que se escribiera el Nuevo Testamento. Entonces, por eso decimos 430. O sea, Malaquías es el que cierra el Antiguo Testamento, para la misma vez sirve de puente para el Nuevo Testamento, y ya vamos a ver por qué. Ahora,
Un detalle muy curioso es que a Malaquías, algunos eruditos lo llaman el Sócrates del Antiguo Testamento, por la sencilla razón de que él escribe de una manera que le llaman dialéctica, o sea, un método de preguntas y respuestas. A través de esta dialéctica, a través de estas preguntas y respuestas, él lleva este mensaje al pueblo de Israel o a los judíos. Por eso le llaman el Sócrates, porque después de él, los judíos que escriben, y no profetas necesariamente, pero los escritores judíos después usan esa metodología también. Entonces, por eso le llaman muchos el Sócrates. Ahora, este profeta ejerce su ministerio en una época en la cual el pueblo de Israel se encontraba desilusionado. ¿Nunca se ha sentido usted desilusionado con Dios? Yo sí. Amén. Solo un hermano. ¿Por qué cree que se sentían desilusionados ellos? Porque la mayoría, si no todos, ellos no habían nacido en Jerusalén. Habían pasado más de 100 años en que los primeros que habían regresado del exilio, y en el momento en que Malaquías enseña, habían pasado 100 años, más de 100 años. Estos no habían conocido al Israel de los tiempos gloriosos. Me imagino que sus padres, sus abuelos, les contaban tal vez de lo grandioso y lo maravilloso que era Israel. Por eso hay un salmo que dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos, ¿verdad? Y ahí mirábamos hacia Sión, y los que nos habían llevado cautivos nos decían: si ustedes eran alegres, cántenos esos cantos. Y sí, ¿cómo vamos a cantar en tierra extraña? Entonces ellos traían una mentalidad en que en el esplendor, la gloria, ¿verdad?, de Israel. Y ahora regresan y mire, siguen siendo oprimidos por los persas. Los persas habían derrotado a los babilónicos, y a través de los persas Dios usa a Darío y después a Artajerjes para poder regresar, para que ellos regresen, construyan su templo. Pero no solamente ellos no habían visto la gloria, estaban pobres. Y por eso digo, ¿cuántos de ustedes se han sentido muchas veces desilusionados? Llega usted al ocaso de su vida y su momento y dice: yo he dado mi vida al Señor, como Asaf, ¿verdad? Yo dediqué mi vida al servicio del Señor, y me puse a ver, mira, los otros mortales, los que no aman a Dios, los que no sirven a Dios, ni han temido a Dios. Oiga, cómo les da re bien a ellos, y a nosotros qué mal nos va. Entonces yo pienso, Malaquías se asimila a lo que estamos viviendo hoy en día, y vamos a ver más adentro por qué. Hoy en día hay mucha desilusión dentro del pueblo de Israel. ¿Cuál sería lo más, un tema que causaría más desilusión a su forma de ver? ¿Cuál sería? No la pobreza, no que no sea próspero, pero hay un tema muy específico que se viene hablando desde los tiempos antiguos y se sigue hablando, pero hoy la gente ya casi no cree y casi no se habla. Cuando hay una guerra así allá en el Medio Oriente y todo, entonces sí empiezan a hablar. Y a veces les falla, ¿va?, la venida del Señor. ¿No cree que mucha gente está desilusionada porque el Señor no ha venido? Yo he hablado con mucha gente cristiana que dice: ni viene, ni va a venir, ni ha venido. Desde los tiempos de mi abuelito están profetizando eso.
Por eso cuando alguien se levanta ahí diciendo ya viene el Señor, porque se levantó una guerra ahí en el Medio Oriente, le digo, hey, coge la prisa. Mire, 1973, yo creo que tenía yo como tal vez unos 8 años. Leía en el periódico de mi país que Egipto y Asiria y todos habían rodeado a Israel, pero no lo vencieron. Toda la gente decía, ya viene el Señor, pero no vino, ¿verdad? Entonces muchos de nosotros tenemos mucho tiempo dentro de la iglesia y a veces nos sentimos desilusionados porque no ha sucedido eso. Otros se desilusionan por cosas más simples, más sencillas, porque tal vez no tienen un Tesla. No, ¿verdad que sí? Usted sale, es más, y a veces ni Viper tiene que abrir el carro con su llave, porque ahora ya casi nadie lo abre con llave, ¿verdad? Y voltea a ver a su vecino y aquel, clic, clic, con su Tesla. Ay, Dios mío, mi alma te alaba, Jehová. O un carro de lujo y usted, hermanos, apenas, no es menospreciar, pero con un Nissan Sentra como el mío, ¿verdad? Modelo antiguo, hermano. Yo les digo es último modelo, pero no es último modelo, modelo antiguo, porque es de los últimos, amén. Entonces, el pueblo estaba desilusionado. Y esto es bien importante. He puesto un poquito de tiempo aquí para a mí me gusta decir la palabra el meollo, el punto central de cuál es el problema. Y esto debemos llevarlo a una reflexión cuando vayamos de aquí. ¿Por qué razón muchas veces actuamos de la manera en que nosotros actuamos? Yo digo, esta es la iglesia Benecer la Fiel. Amén. Porque aquí están ustedes, miércoles a miércoles, yo los veo. Pero hay muchos que están desilusionados y se cansan. Aunque Isaías dijo que los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová recobran nueva fuerza. Y aquí venimos a recobrar nueva fuerza, ¿verdad? Amén. Entonces, las consecuencias. Esta desesperanza, esta desilusión había llevado al pueblo al abandono de los diezmos, a contraer matrimonios mixtos, divorciarse, a la opresión social, a sostener un sacerdocio corrupto que ofrecía sacrificios inaceptables en el altar. Y hoy en día tenemos muchos ministerios corruptos, ¿verdad? Los vemos a cada rato ahí en las redes sociales. El siguiente slide dice el bosquejo del estudio. Y vamos a ver 3 enfoques rápidamente. El siguiente slide, por favor. 3 enfoques, ¿ok? Y el primero es el pasado, la raíz, el amor electivo de Dios y el pacto con sus padres. El segundo enfoque es el presente, la condición, confrontación por la apatía espiritual, los divorcios y el robo en los diezmos. Y tercero, el futuro, la esperanza, la promesa del día del Señor y el anuncio de un nuevo mensaje. Amén. Un nuevo mensajero, Elías. Vamos rápidamente al primer enfoque. Y les he puesto enfoques. Amén. El siguiente slide. Ahí está. Le he puesto enfoque porque es un enfoque realmente el que Malaquías nos está presentando. A que veamos realmente lo que Dios está diciendo y lo que Dios está esperando de nosotros. Amén. Lo que Dios está diciendo y lo que Dios está esperando de nosotros. Amén. Porque Dios dice, Dios habla, pero espera algo de nosotros, ¿no? Cuando usted aconseja a su hijo o habla con su cónyuge, usted espera que haya una respuesta, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no hay una respuesta? Nos sentimos mal, ¿verdad? Amén. Entonces, la raíz, el pasado, ¿no? La raíz. Malaquías comienza con una declaración de amor fundamental en la soberanía de Dios. Él confronta al pueblo al recordarle la fidelidad divina en el pasado. Con amor te he amado.
Los otros profetas, muchos comienzan con declaraciones fuertes. Amén. Señor reprendiendo. Pero aquí mire qué tremendo. Con amor te he llamado. Malaquías comienza a recordarle al pueblo, y es algo que debe servirnos a nosotros para recordarnos, hermano, que Dios no solamente nos ama hoy ni nos amará mañana, sino que nos ha amado. Por eso ha prolongado su misericordia en nuestra vida. ¿Desde cuánto tiempo no debe estar dando fruto y no damos fruto? Y el Señor sigue amándonos. Debemos de entender que la raíz de nuestra fe, hermano, está basada en el amor de Dios. Pero no un amor que comenzó hoy, mañana, sino un amor, hermano, que ha comenzado de la eternidad, antes de que nosotros existiéramos. Por eso el evangelista Juan es inspirado a escribir, ¿verdad? Lo que las palabras del Señor Jesucristo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él no crea, sino cree constantemente, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios ha amado a la humanidad, Dios le ha amado a usted, y por eso es que estamos todavía aquí vivos, y por eso es que Jesucristo todavía no ha venido. Por amor a la humanidad. Imagínense cuántas personas se perdieran si Jesucristo hubiera venido ayer. ¿Ven? Pero mire cuál es la respuesta del pueblo. Y muchas veces es nuestra respuesta: ¿en qué nos amaste? Mira cómo estoy, Señor. ¿En qué me has bendecido? Mira, no tengo esto, no tengo lo otro. Mira que estoy enfermo. El dilema radicaba en que ellos esperaban que después del regreso del exilio fuera tan glorioso como en los tiempos pasados, pero seguían dominados por los persas. Estaban sumidos en la pobreza y la frustración. Sentían que Dios los había olvidado. ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios nos ha olvidado cuando no se cumplen a veces nuestros caprichos o lo que nosotros queremos? Usted le pregunta a alguien, hermano, y le dice: ¿quisiera ser próspero? Sí. ¿Para qué quisiera ser próspero? Quiero una casa, no en Beverly Hills porque ya está muy feo, hermano. PB, en Palos Verdes. Aunque se está cayendo la montaña, no, de este lado para acá donde no está cayendo. No sería la respuesta, hermano, nosotros. ¿Qué es lo que queremos? Pero nadie piensa realmente en decir: yo quisiera ser próspero para ayudar a otros, para bendecir a otros. Porque siempre estamos pensando en nosotros. Y eso nos lleva muchas veces a la frustración, cuando no tenemos lo que queremos o no vemos que hemos trabajado. Como Asaf vuelve y repite: en balde he gastado mi vida, en balde he dedicado mi vida al Señor, en balde esto. Mira mi amigo, mi compañero, mi primo, mi hermano, mi cuñado, mi suegro, lo que sea, les ha ido pero muy bien, y a mí mira cómo me ha ido en feria. Malaquías le está recordando al pueblo, diciéndole de que el amor de Dios, hermano, tiene mucho más valor que cualquier Tesla, hermano, que cualquier casa allá en Palos Verdes, Beverly Hills, donde usted quiera, o en Pacific Palisades, donde sea. No hay muchos incendios, hermano. La respuesta del pueblo, hermano, era una respuesta de frustración, y muchas veces nuestras oraciones también se vuelven frustrantes, hermano, porque queremos más y más y más, pero no de Cristo, sino que queremos más de lo terrenal. Se nos olvida, hermano, que el Señor nos dijo, orándole al Padre, dijo: cuídalos porque no son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Pero nosotros se nos olvida, queremos ser del mundo. Cuando buscamos todas estas cosas, queremos ser del mundo.
Jesucristo dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y lo demás va a venir por añadidura. Pero nosotros queremos las añadiduras, amén. Y así estaba el pueblo en los tiempos de Malaquía. Dios le responde, mire, y Dios nos responde a nosotros también. ¿No era Saúl hermano de Jacob y amé a Jacob y a Esaú aborrecí? Dios no amó ni escogió a Jacob por sus propios méritos, sino para que fuera el portador de la promesa mesiánica. Lo hizo estrictamente por gracia y amor. Y Dios no te ha escogido a ti para que seas el más millonario, seas el más rico o sea esto, sino que Dios te ha escogido a ti para que lleves y impartas la misericordia de Dios también a otros. Michael Green en uno de sus libros dijo que nosotros somos mendigos que hemos encontrado donde hay pan y debemos decirle a otros mendigos que aquí hay pan, ¿ven? Y Dios nos ha escogido para eso primeramente, para anunciar la gloria de Dios, para anunciar la misericordia de Dios, para anunciar el perdón de Dios. Pero no, estamos bien frustrados como el pueblo Malaquías, que queremos riqueza, queremos estatus social, queremos que el mundo nos reconozca. Dios no nos amó ni nos escogió a nosotros para que seamos millonarios. Gloria a Dios si lo somos, amén, pero no nos escogió para eso. ¿Sabe por qué? Porque el mundo no es nuestro hogar, ni puede ser nuestro hogar. No hagan riquezas en el mundo, dijo el Señor ahí en Mateo, donde te lo roban, te lo hurtan, se arruina. Hagámoslas en el reino de los cielos. Y el pueblo de Israel se había olvidado que Dios los había llamado para que ellos fueran luz, para que ellos fueran ese pueblo glorioso que atrayera a las demás naciones a Él. ¿Okay? Aplicación sobre el pasado y la raíz. La seguridad del creyente no se sostiene por las circunstancias presentes, sino por la fidelidad de la elección de Dios, la cual se evidencia a lo largo de la historia. O sea, la seguridad nuestra, hermanos, se sostiene no por lo que tenemos, amén, sino por el valor que tenemos en Dios. Amén. Somos hijos de Dios, somos pueblo escogido, real sacerdocio, amén. Gloria a Dios. Rápidamente el siguiente slide, el presente, la condición. Malaquías comienza hablando del amor eterno de Dios y que el pueblo, así como nosotros tenemos que tener nuestra fe arraigada en el pasado, en lo que Dios ha hecho, en que nos ha salvado, dio su vida por nosotros, pero ahora viene y les contesta la pregunta: ¿en qué nos has amado? El profeta confronta directamente al pueblo y a los sacerdotes por su apatía y su corrupción. ¿Sabe qué es la apatía, hermano? Esa cuando perdemos el deseo, las ganas de hacer algo. Muchos perdieron la apatía de venir a la iglesia, hermano. Sí, tienen apatía de venir a la iglesia. Otros de ya no saber nada de la iglesia, solo, mire, yo pienso que nos hemos vuelto muy buenos católicos romanos, hermano. Vamos a misa el domingo y después del domingo de misa ya no me vuelven a ver, hermano, hasta el siguiente domingo si Dios quiere, y si no, pues hasta el otro domingo. Amén. Malaquías señala que la decadencia espiritual se manifiesta visiblemente en tres áreas específicas de la vida. Y esto tenemos que poner atención. Cuando nosotros, hermanos, estamos wichiwachi, cuando nosotros, hermanos, hemos dejado que
que el diablo, hermano, nos robe la paz, la tranquilidad, el amor que Dios nos da y enfocamos nuestra mirada en las cosas externas, hermano, y empezamos a enfocarnos en otras cosas que no es, hermano, lo que Dios nos da. Entonces nosotros vamos a hacer tres cosas. Primero, hay una corrupción del altar y el liderazgo. Primero, los sacerdotes menosprecian el nombre de Dios ofreciendo sobre el altar animal ciego, cojo y defectuoso. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Que empezamos a darle a Dios lo que me sobra. Ya. Como Él no me da a mí, yo no le doy a Él. Y como Dios no es bueno conmigo, ¿qué voy a hacer yo a la iglesia? 10 años fui a la iglesia todos los días, de lunes a lunes, y mira cómo me ha pagado Dios. Pues no ibas con el deseo y el corazón, la voluntad de Dios. Porque mira, yo te voy a decir una cosa, y David lo dijo en uno de sus salmos: ¿de qué sirve tener una buena cama y no puedes dormir? ¿De qué te sirve tener un montón de dinero y no lo puedes disfrutar? ¿De qué te sirve tener un montón de dinero y te mueres rápido porque te enfermaste en el proceso de quererlo agarrar? Yo he conocido mucha gente que se apartó de los caminos del Señor y ahora andan con enfermedades terminales y ahora quieren reclamarle a Dios. Segundo, la ruptura del pacto familiar. Empezamos, hermano, a que todo nos cae mal. El altar, dice Malaquías, se llenaba de lágrimas porque Dios no aceptaba las ofrendas del pueblo debido a que se habían vuelto desleales e infieles a la mujer de su pacto. Habían cambiado. Hoy en día es bien fácil cambiar de mujer, ¿verdad? Un amigo fue llorando y le dijo al juez: yo no me quiero divorciar, juez, yo no me quiero divorciar, yo amo a mi mujer. Y el juez le dijo: mira, hijo, 2 para casarse, pero solo 1 para divorciarse. Así que si ella te quiere divorciar, te amolaste. Incompatibilidad le llaman ahora. No son compatibles, entonces un divorcio. Entonces estos estaban así, se estaban casando con mujeres que los estaban llevando a otros dioses, y más ellos no podían casarse con otras personas que no fueran de la misma raza de ellos. Estaba escrito en la ley y lo estaban haciendo. Hoy en día las familias se están, hermano, quebrantando. ¿Por qué razón? Porque, hermano, ha llegado apatía al pueblo de Dios, especialmente a los varones, y están, hermanos, oiga, han perdido el deseo de venir a la iglesia, han perdido el deseo de trabajar en la obra del Señor. Y cuando pierdes el deseo y todo eso, hermano, oiga, el diablo te lleva fácilmente, eres presa facilito. Empiezas a poner la mirada en otras cosas. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Tercero, el robo de las finanzas. ¿Robará el nombre de Dios?, le pregunta. ¿Y en qué te hemos robado? Pues ustedes me han robado en sus diezmos y en sus ofrendas. Y bien fácil, hermanos, oiga, vas y te endeudas en un carro y pues no me alcanza para pagar el diezmo. Y es culpa de Dios, como no gano lo suficiente. Pero Dios no te dijo: anda, endeudate en un carro. Tal vez si hubieras esperado en la voluntad de Dios, Dios te lo hubiera regalado. Pero como queremos competir, queremos un status quo, que la gente diga: wow, tremendo carro. Entonces tenemos que tener cuidado. La aplicación. Esta sección nos desafía a examinar la coherencia de nuestra fe. El profeta nos enseña que la decadencia espiritual no es un concepto abstracto o meramente mental. La decadencia espiritual no es algo mental, algo que está en nuestra mente, sino que es algo real, que lo podemos ver en los hogares destruidos, la gente robándole a Dios. Amén. Pues decimos: no, el diezmo no es obligatorio en el Nuevo Testamento. Estoy correctamente con usted, pero le voy a decir una cosa: no es obligatorio en el Nuevo Testamento, pero para mí es una base fundamental, que es antes que la ley. El diezmo es antes que la ley y durante la ley. Amén. Para mí, hermanos, el diezmo
Hermano, es una medida que me ayuda a mí cuánto le debo dar a Dios. Porque si viene alguien y me pregunta, ¿y cuánto le tengo que dar a Dios? No, pues dele 100%, yo me voy a quedar sin nada. Pues entonces, vea lo que dice la ley que han usado estos judíos y Dios los ha bendecido, el 10%. Entonces el 10%, tenemos que dar el 10%. Amén. Para mí no es una regla, sino que es una ley. Pero es una ley, hermanos, que tiene que ver como las leyes de la atmósfera, las leyes de la siembra. Amén. Si usted siembra naranjas, ¿qué va a sembrar? ¿Qué va a cosechar? No va a cosechar uvas, ¿verdad? Entonces, así que lo que sembramos, eso cosechamos. Amén. Para finalizar rápido, el futuro, el día del Señor, la esperanza. Malaquías cierra el telón del Antiguo Testamento mirando hacia el futuro con una advertencia seria, pero cargada de esperanza. La memoria de la ley. Versículo 4, capítulo 4 de Malaquías. Uno se pregunta por qué razón Malaquías les habla sobre la ley a ellos. Simple y sencillo, porque es una preparación para esos 400 años de silencio. Ya la palabra escrita les iba a ayudar a ellos dentro de esos 400 años. Igual a nosotros, ¿qué palabra escrita nos ayuda a nosotros en nuestro día de vivir? La palabra, la Biblia, pero si no la leemos, ¿cómo nos va a hablar Dios? Es que nosotros seguimos pensando en el pensamiento de antes, que uno iba a la iglesia y decía, voy a que Dios me hable, y queríamos que dijera, hijo mío, dice el Señor, mañana, números de la lotería, 7, 25, 30, 40, parecía vuelta de mercado, la gente quería eso y se sentía feliz con eso. Pero tenemos la palabra profética más segura a la cual estamos, hermanos, atentos, debemos de estar atentos, que es la palabra de Dios. Amén. El anuncio de Elías profetiza la venida del profeta Elías. Amén. Su cumplimiento en Juan el Bautista. La restauración de las relaciones. El mensaje concluye con la promesa de una reconciliación. ¿Por qué? Porque es lo que iba a hacer este profeta Elías. Iba a regresar esa armonía entre los padres y los hijos. Amén. Aplicación. Malaquías cierra el periodo profético teniendo un puente perfecto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nos enseña a vivir en una constante expectativa del cumplimiento de las promesas de Dios, aguardando con fe la manifestación de Jesucristo, el sol de justicia. Y para concluir, la conclusión, indiscutiblemente la raíz de nuestra fe debe estar anclada en el amor incondicional de nuestro Dios. Para nosotros, el amor más grande en la cruz del Calvario. Termino con esto. Había un escritor, un poeta, que siempre me toca, que escribió un poema donde decía: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. No me mueve mi Dios para quererte el infierno tan temido. Y aquí está lo que decía y lo que siempre toca mi corazón: muéveme tú al verte clavado en una cruz. Entonces ese amor de Dios movía a ese hombre a seguir viviendo. Y debemos de recordar que Jesucristo hace más de 2000 años atrás murió por nosotros, por usted y por mí, para darnos vida y vida en abundancia. Eso me debe ayudar en mi presente, a cómo yo me voy a comportar y cómo debo yo de andar. Pero también eso me da la esperanza, porque Él dijo: yo me voy, pero voy a regresar. La esperanza que un día Él va a regresar por nosotros, hermano.